Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gusto estar con ustedes hoy miércoles 8 de mayo del año 2019. Particularmente es un gusto porque las medidas de hecho que habían anunciado los transportistas en lo que respecta por las restricciones que les han puesto en Escuintla para la circulación, pues decidieron suspenderlas por el momento. Yo tengo un audio que quiero compartir con ustedes independientemente de que se haya suspendido el paro, porque sí es importante que escuchemos cómo lamentablemente están pensando no solo algunos compatriotas nuestros que se dedican al transporte pesado, sino, en mi opinión, lo que refleja este llamado precisamente a esa paralización que se iba a hacer hoy, refleja tristemente la agresividad y la frustración ya llevada a tomar decisiones que son violatorias de los derechos individuales de todos. Entonces, yo les quiero poner este audio, probablemente no hoy. Marito, por favor, yo sé que tú ya lo tenés listo y preparado porque Miriam Pilas te lo pasó y además de eso en nuestro chat ya lo tenemos. Que lo tengas preparado por si acaso todavía me da oportunidad hoy de ponerlo a los oyentes y hacer una reflexión sobre esas decisiones irracionales, esas decisiones emocionales que están tomando ante la situación complicada que vivimos los guatemaltecos, pero esas decisiones violatorias de los derechos individuales de la mayoría, estas medidas de hecho en lugar de ayudarnos a resolver los problemas, nos alejan precisamente de esas soluciones. Así que pues bueno, yo quiero que escuchemos ese audio. Si no hoy, mañana. ¿Por qué si no hoy, mañana? Porque hoy es miércoles y ya saben ustedes que a partir de la 1:30 acompaña a Jorge Renny Bake en el patio de atrás. Además, es el segundo miércoles del mes, lo que significa que yo me retiro antes de la 1 para asistir al seminario de socialismo en la Universidad Francisco Marroquín, que es un seminario al que asisto cumpliendo con mi responsabilidad como catedrática de mi alma mater. Entonces, pues bueno, para esa constante preparación y esa constante discusión que nosotros sostenemos en la universidad entre profesores y estudiantes, es importante que uno se prepare. Y todo esto me sirve también a mí para ir no solo aumentando mi acervo por el gusto que para mí hay detrás de ese objetivo de aprender y de conocer más sobre la realidad, sino también me sirve para poder compartir mejor con ustedes y que el escuchar todo a pulmón represente una diferencia en lo que respecta al resto de ofertas de análisis, de información, de comentarios que hay en nuestro país. ¿Para qué? Para que si estamos acompañándolos en ese proceso de aclararse las ideas, eso signifique que nosotros los estemos no solo apoyando a ustedes a aclararse las ideas, sino a invitarlos a que den la batalla de las ideas, que por cierto veo que hoy pues son solo 9 los que se han unido a esta batalla de las ideas, así que ya que a las 12:13 son solo 9 los que han convertido todo a pulmón, los voy a saludar como esos liberhéroes de nuevo que no necesitan recordarles lo importante que es dar esta batalla. Saludos a Pancho Chisco, a Salvador Orellana Pontaza, a Marco Cruz, a Michelle Fernández
y a Gabo Ovalle. El otro que sé que no necesita recordatorio, pero que me hace falta desde el principio es José Calderón. ¿Qué habrá pasado? Bueno, me imagino que ya se va a conectar en unos minutos. Voy a aprovechar, por cierto, también a agradecerles a Ana Varías, a Alberto Flores Álvarez, a Juan Carlos Ceballos Schaefer y a Emanuel Barrientos que se pusieron las pilas cuando escucharon que ya íbamos a saludar a los oyentes que han compartido todo a pulmón. Gracias, Michelle, por compartir, ser de las primeras que está lista para compartir todo a pulmón. También muchísimas gracias a, veamos quién más, a Roberto García, que también me cuenta que está entre los 12 liberhéroes que ya han compartido todo a pulmón. Salvador Orellana Pontaza también es otro de esos liberhéroes. Muchísimas gracias, Salvador, y gracias por las buenas tardes, además de eso. De ahí tengo varios saludos que agradezco, por supuesto, pero ya saben que en particular vamos en este segmento a agradecer a los que están compartiendo todo a pulmón. Pero bueno, ¿qué otras notas? Ya subió a 18, ve pues, qué maravilla. Vamos a ver a cuánto llegamos al finalizar el programa, y antes de irme a la pausa, por supuesto que voy a mencionar a aquellos que ya se han unido, a los que ya han compartido todo a pulmón. Pero bueno, ¿qué tenemos para ustedes hoy? Entre las notas que me parece importante comentar es este reportaje que viene en Diario El Periódico en lo que respecta a esta seguridad directa, voy a utilizar el término, que le están brindando el Ministerio de Gobernación y la SAS al juez Víctor Cruz. ¿Quién es el juez Víctor Cruz? El juez Víctor Cruz es, creo que se llama Víctor Manuel Cruz, es el que está a cargo del caso de Telma Aldana, ese que se ha mantenido en reserva y que nosotros insistimos en que debe darse a conocer las bases sobre las cuales decidió Víctor Cruz emitir esta orden de aprehensión en contra de Telma Aldana, acusada, entre otras cosas, de tener una plaza fantasma, por lo menos una de ellas con el actual decano de la Facultad de Leyes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que por cierto fue amparado recientemente. Pero bueno, vamos a ver cómo esto siga evolucionando, pero para que podamos nosotros emitir una opinión que sea objetiva, basada en hechos reales en lo que respecta al tema de Telma Aldana y cualquier otro, y aquí voy a incluir también el que presentó el viernes por la tarde la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, apoyada por la CICIG, en contra de 8 diputados y del ministro de Economía, que involucra, por supuesto, también a Roxana Valdetti, porque entiendo que es un caso que se da entre el año 2012 y el 2014, en el cual, según la investigación, como lo comentábamos ayer, según la investigación de la FESI y la CICIG, la ex vicepresidente Roxana Valdetti cada 2 meses le entregaba 50,000 quetzales a un grupo de diputados para que apoyaran leyes, para que también eligieran entre las funciones que tienen los diputados, eligieran dentro de los cargos que se estaban discutiendo a aquellos que estaban siendo apoyados por la vicepresidenta Roxana Valdetti o por otros grupos de presión relacionados con la vicepresidente, y también no solo en el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino también en el caso del Contralor General de Cuentas. Y dentro de este tema que yo pues he estado reflexionando y he estado pensando sobre toda esta situación, que quiero comenzar dentro de esta breve reflexión que voy a compartir hoy con ustedes de este caso, porque mañana con más tiempo quiero elaborar al respecto, que al final hay que partir de la misma premisa que aplica en todos los casos de corrupción en nuestro país, y es la premisa de recordar que si no hay nada que vender, no hay nada que comprar. Si no tienen el poder los gobernantes, si no tienen el poder los legisladores, si no tienen el poder los jueces de privilegiar, o sea,
emitir una ley privada, en este caso, del caso del Congreso, a unos en detrimento del bienestar de otros, o aunque sea para avanzar normas que en el largo plazo traigan un bienestar a todos, porque ese era un cuestionamiento que me hizo una persona que me decía, pero bueno, Marta Yolanda, tú misma hablas de este sistema de incentivos perversos que atrae a los peores representantes de nuestra sociedad al ejercicio del poder. Y lamentablemente con estos, que son la mayoría, los peores representantes de nuestra sociedad, si queremos avanzar hasta temas que van a servir para el bienestar de todos, para poder ir eliminando obstáculos, para atraer inversión, crear fuentes de trabajo y transformar recursos en riqueza, pues bueno, hay momentos en los cuales no queda de otra más que hacer una negociación política con ellos, donde por cierto ahí entra también el famoso listado de obras que es el que molesta a Delia Back, por eso se ha convertido en la principal opositora a la ley de infraestructura vial, que en nuestra opinión, no solo por lo que comentábamos con nuestro invitado de ayer, el presidente del CACIF, Juan Carlos Teffel, sino por también lo que hemos leído y hemos consultado con otros, que sí consideramos que hay cosas que se deben de revisar en lo que respecta a esta legislación y que debe verse solo como un paso esta legislación hasta que finalmente se logre el objetivo ideal, que es simple y sencillamente liberalizar la competencia y que la gente sea libre de construir puentes, de construir carreteras, de construir puertos, en fin, todo aquello que lo haga con su dinero, que no tenga que recurrir al dinero de los tributarios, que al fin de cuentas tributamos para que haya seguridad y justicia. Pero bueno, creo que me he ido a tratar varios temas en un paquete, amigos, cuando lo que yo quería era comentar, primero que todo, esta información que trae hoy Diario El Periódico, que por cierto, ha sido cuestionada en varios medios y se han entrevistado, entre otros, al juez Moto, que es el presidente de una asociación de jueces, que es el que ha dicho que sí, efectivamente, tiene el juez Víctor Manuel Cruz esta seguridad del Ministerio de Gobernación con una blindada de la SAS. Y que después del caso de Tel Maldana, fue el Ministerio de Gobernación, esto según declaraciones del juez Moto, el que se acercó al juez Víctor Manuel Cruz para ofrecerle esa seguridad. Pero bueno, son datos para que vayamos, amigos, construyendo el contexto y podamos llegar a una conclusión, a un juicio que sea verdadero en lo que respecta a este caso. A mí me genera muchas preguntas, porque entiendo y parte de la discusión que ha habido en los últimos meses en Guatemala tiene que ver con esa queja precisamente de varios jueces de que quieren que se mejore su seguridad. Quejas que llegaron al extremo, recordarán, de que cuestionaron al que había sido nombrado precisamente el jefe de seguridad del organismo judicial, porque era una persona no del agrado de varios de los jueces y se consideraba que era una persona relacionada con el presidente Jimmy Morales. Pero bueno, regresando otra vez al punto, considero que el mismo juez Víctor Manuel Cruz y también los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, a quien le corresponda dar información, deben aclarar este punto, porque lamentablemente solo genera suspicacias esta información en lo que respecta a la imparcialidad y la objetividad que pudiera tener el juez Víctor Manuel Cruz. De principio yo pienso que sí hay varios jueces que sus vidas corren riesgo precisamente por los casos que están abordando, y puede ser que el juez Cruz tuviera motivos para sospechar que algún fanático de Tel Maldana o de sus seguidores pudiera atentar en contra de su vida
después de la decisión que tomó de dictar una orden de aprehensión en contra de ella. Pues yo no lo cuestionaría si tiene ese temor en lo que respecta a su vida y específicamente por el caso de Aldana. Pero, repito, genera mucha suspicacia el que el Ministerio de Gobernación y la SAAS, que además de eso no se encuentra dentro de sus responsabilidades el brindar apoyo a la seguridad del organismo judicial y de cualquier juez del organismo judicial. Entonces, significa esto que en el caso de la SAAS nuevamente vemos que violenta la misma ley que se supone en la cual está lo que le está permitido hacer a los miembros de la SAAS. En fin, este es un punto, de nuevo, esta es una de estas noticias en desarrollo que en este momento, por lo menos a mí, no sé a ustedes, pero por lo menos a mí me genera más preguntas que respuestas. Así que vamos a ver cómo evoluciona para mañana y si ya mañana tenemos algún comunicado oficial del organismo judicial en lo que respecta a este caso. Luego, pues bueno, brevemente en el tema del caso que han llamado de sujeción del organismo legislativo al organismo ejecutivo. De eso, pues hay muchas cosas que todavía hay que hablar. No creo por cuestión de tiempo y porque en el siguiente segmento vamos a conversar con María Dolores Arias acerca de su... vamos a utilizar como excusa para conversar con María Dolores su artículo publicado ayer. Pero lo que vamos a conversar con María Dolores es acerca de esas propuestas que, según María Dolores, nunca yo voy a ser un poco más cauta y decir rara vez, o eso fue lo que dijo María Dolores. Bueno, ella ya lo va a venir a aclarar en unos minutos, que aquellas ofertas de los candidatos que rara vez vamos a escuchar. Pero lo que yo sí quiero decir, ya ayer nosotros comentamos acerca de este tema, pero sí quiero decirle a los oyentes que mañana, que voy a tener más tiempo, quiero hacer una reflexión más profunda sobre este caso que lamentablemente genera muchas dudas, muchas suspicacias, porque yo de entrada, independientemente de lo que diga Cisclo Valladares Urruela, y por supuesto, independientemente de las declaraciones de Estuardo Galdames, es un caso que, teniendo en cuenta el sistema político dentro del cual vivimos, independientemente de que se pueda o no probar la acusación, porque de nuevo yo soy respetuosa del debido proceso. ¿Por qué? Para todos. ¿Por qué? Porque como lo he dicho N veces, y lo aplico tanto para Thelma Aldana como para Jimmy Morales, como para los acusados ahorita, así como lo haría para un familiar mío, como fue en el caso de mi prima, que fue falsamente acusada también por el Ministerio Público y un bufete de abogados en Guatemala, que precisamente para velar que no se condene a un inocente, es importantísimo que se respete el debido proceso. Entonces, sí, y esto es parte de lo que he aprendido a lo largo de estos 20 años, que a pesar de la emoción y la pasión que en algún momento, algún caso nos puede despertar, debemos esperar a que la razón tome el control, ese control que no tienen los gobernantes de las cárceles, pero bueno, que la razón tome el control de nuestras emociones para que podamos realmente emitir juicios que sean verdaderos, que coincidan con los hechos de la realidad. Entonces, pues bueno, yo ya vengo masticando este caso desde que fue presentado, y mañana con más tiempo voy a poder compartir con ustedes parte de las conclusiones a las cuales he llegado y hasta leerles parte del artículo que yo escribí en aquellos tiempos cuando se estaba discutiendo en el Congreso de la República esta ley de telecomunicaciones que al final fue suspendida por la Corte de Constitucionalidad, porque tenía, obviamente, como lo mencioné yo en ese artículo mío que encuentran en mi blog en martayolanda.com, si alguno tiene curiosidad o alguien extraña mis artículos, a lo mejor ya olvidaron ese, que lo busquen, que vayan a mi blog en martayolanda.com o mydda.blogspot.com y van a escuchar
van a poder leer ese artículo donde de una forma objetiva, de una forma racional, no de una forma emocional como la abordaron tantos en ese tiempo esta legislación y la siguen abordando muchos hoy, pues yo enumeraba cuáles eran las cosas que me parecían incorrectas de esa legislación y el motivo por el cual consideraba que no debía de ser aprobada, lo que me pareció al final correcto la decisión de la Corte de Constitucionalidad en ese tiempo de suspender esta normativa. Pero de nuevo los invito a que vayan a mi blog para que lean ese artículo. Y solo para ir ya terminando este segmento, apreciables oyentes, bueno, yo solo quería hacer una mención en lo que respecta a una de las notas principales de Prensa Libre, porque yo le cambiaría el título y por supuesto también el enfoque en lo que respecta al problema que sufren muchos de nuestros compatriotas que hoy no tienen que comer, no tienen que beber. Según ese artículo, que le echa la culpa a la sequía y a la incapacidad estatal, pienso que hay muchos otros países donde los calores son mayores, que son mayormente desiertos, como es en el caso de Israel, pero donde gracias a la inversión de capital han hecho crecer plantaciones y han podido generar todos aquellos productos que no solo les permite alimentarse a ellos, sino exportar y mejorar su calidad de vida. Entonces, el problema en nuestro país no es la sequía. El problema de nuestro país no es la incapacidad del abstracto Estado, porque quiero enfatizar esto, abstracto Estado. El problema de nuestro país y por qué las familias padecen es por el colectivismo que lamentablemente impera en la mente de muchos, particularmente aquellos que se encuentran en el ejercicio del poder y de grupos de presión y, por supuesto, contrario a lo que piensan los señores de Prensa Libre, la intervención estatal. La intervención estatal que ha impedido que vengan a nuestro país las inversiones necesarias para transformar no solo el corredor seco, sino toda nuestra Guatemala en un centro de desarrollo, en un centro de progreso, en un país donde sus habitantes no tengan que emigrar para mejorar su calidad de vida. En fin, apreciables oyentes, eso quería yo compartir con ustedes. Y ahora sí, nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos, por supuesto que le vamos a dar la bienvenida a Jorge Jacobs y a María Dolores para que nos comparta su artículo publicado ayer en República GT. Pero antes de eso voy a cumplir mi ofrecimiento a los oyentes, que es el de agradecer a todos aquellos que se han sumado a la batalla de las ideas con nosotros, compartiendo todo a pulmón. Muchísimas gracias a Omar Castillo, a Lucrecia de Sáenz, a César Dávila, a Carmen Berganza de Andrade, al administrador del edificio Géminis 10, a Lorena Juárez de Rosales, a John Figueroa, a Nancy de Del Cid, también a José Calderón, que ya había yo mencionado, a Rodolfo Asensio Mármol, y bueno, a todos los demás veo que ya los he saludado. Por cierto que olvidé dentro del contexto de este caso que fue presentado el día lunes por la tarde, que acusa, repito, a diputados y al ministro de Economía, vamos a entrevistar, va a entrevistar vía telefónica Jorge Jacobs al licenciado Roberto Molina Barreto, hoy candidato vicepresidencial de Sur y Ríos. ¿Por qué? Porque quien era presidente de la Corte de Constitucionalidad en esos tiempos fue el licenciado Roberto Molina Barreto. Y fue él, junto con 2 magistrados más de la Corte de Constitucionalidad, que rechazaron las acciones que se pusieron en contra de la elección de la actual Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando nos retiremos, tanto María Dolores como yo, Jorge va a conversar vía telefónica con el doctor Molina Barreto para que nos cuente qué fue lo que pasó
en esa oportunidad y por qué la mayoría de los magistrados de la Corte, quienes integraban la Corte en esa fecha, rechazaron las acciones que se pusieron en contra de la elección de la actual Corte Suprema de Justicia. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y bueno, amigos, ahora sí ya estamos de regreso en Todo a Pulmón, y antes de que le dé la bienvenida a Georgie, a Jorge para Georgie, a MD, Jorge y MD, Jorge, Giorgio, sí, a ver, triple, George, Jorge, Giorgio, ¿qué te parece, George? Uno nuevo. Pues antes de que le dé la bienvenida a Jorge con sus 3 personalidades y a María Dolores, con una sola, la de María y la de Dolores. Me hace que 2. A ver, Marito, Frente Frío 1. Bueno, quiero, amigos, recordarles que ya es hora de comer. Así, risa les dio. Así que para aquellos que tienen hambre, les quiero recomendar los Mac Menú 3x3. 3 precios, 3 tamaños y 3 sabores. 23, 28 y 32 quetzales. 1, 2 o 3 tortas de carne 100% de res. 3 sabores, queso burguesa, McFiesta y barbacoa. Una promoción válida de lunes a viernes, solo en restaurantes McDonald's. Y bueno, espero que los fans de MD empiecen también a compartir en estos instantes. Por favor, risa le da MD. Empiecen a compartir todo a pulmón para que pues estemos bien dada la batalla de las ideas. Pero bueno, en fin, MD, George, ahora sí, bienvenidos. Gracias, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Y buenas tardes a todos. Gracias y buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes, María Dolores, y buenas tardes a los radioescuchas. 32 veces va compartido todo a pulmón, a jalar orejas. Pero bueno, vamos primero con MD para que nos cuente cuáles son esos ofrecimientos que un político nunca hará, dice MD. Ese nunca se lo voy a cuestionar más adelante. Yo espero equivocarme. Y espero equivocarme pronto. Que verdad aplique la falacia de la generalización apresurada, porque sí necesitamos de un político que haga esto. Lo que tú no de uno, de muchos. De muchos. Pero bueno, MD, ¿cuáles son esas ofertas que tú quisieras escuchar que no hacen los políticos? Solo voy a hacer una pequeña recapitulación, porque cuando iba a escribir este artículo pensé si hacía una carta abierta al elector. Y en esa carta abierta al elector era, como las cartas abiertas, era solicitarle ciertas cosas. Pero después decidí escribirles qué cosas no le va a ofrecer los políticos, y entonces buscar qué cosas parecidas a esto, lo más parecido a estos ofrecimientos, hacen algunos políticos. Y entonces, como ya estamos en plena época electoral, y aunque la intensidad de la propaganda no ha sido como en las elecciones anteriores, pues igual los ofrecimientos de los candidatos a los diferentes puestos de elección están ahí, y hay por montones, por muchos ofrecimientos que dan. Y los políticos pues se ofrecen de todo, desde programas sociales para que los pobres, y hago paréntesis, familiares y allegados del candidato, mejoren su calidad de vida. Combate a la corrupción, combate a los corruptos, pero no a la corrupción. Y así podría seguir mencionando muchos de los ofrecimientos, como obras públicas, seguridad, empleo, fiscalización, transparencia y demás. Ahora bien, ¿cuáles son los ofrecimientos que nunca escuchará de un político? Aquí le menciono por lo menos 4, y como solo me dio tiempo o solo me dio espacio para 2, dejé solo 2, y en el siguiente les diré los otros 2. Que no va a escuchar de los más de 60,000 candidatos inscritos a puestos de elección. Y aquí digo, espero equivocarme. 60,000 porque estás incluyendo todos, ¿verdad? Todos los candidatos. Se imaginan una elección presidencial con 60,000. No, pero es que todos estos candidatos son concejales, alcaldes, claro, pero diputados. pueden hacer algo, y este es mi punto, que no nos traguemos la falacia que todo está en el Congreso. Eso no es cierto. Se puede hacer algo. Y que sí hay muy buena parte que se puede y se debe hacer en el Congreso. Sí, porque lo más importante es en el Congreso. Pero hay cosas pero la excusa de no lo hago porque no lo hacen en los diputados, eso es una excusa.
se puede hacer algo. Entonces, obviamente, aquí puse 60,000, pero habría que quitar, y quité el párrafo por cuestiones de espacio, que es a los candidatos a Parlacén. Eso sí no ofrecen nada. Y creo que al menos... Sí, volémonos. Pues es que al final no tienen nada que ofrecer. Y es que ahí creo que podemos entender por qué el poder del político le da el poder de ofrecernos. Y creo que es el mejor ejemplo. Sí, Por porque eso, la poca integración que ha habido en Centroamérica la han hecho directamente se ha hecho desde el organismo ejecutivo, como Así fue el es. caso de la implementación del DUCA, Y, que ya el exacto. documento único de bla, 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 que es de control aduanero, no sé qué, algo así, pero que esperan que agilice por lo menos entre las tres el países. transporte de mercadería entre los 5 países. No, pero bueno, ahorita está funcionando en 3. Sí, pero para eso no se necesita del Parlacén. Queda claro que el Parlacén lo que debemos de hacer es salirnos de ese absurdo. Sí, pero mi punto es que como los diputados del Parlacén no tienen poder, no te pueden ofrecer nada. Ni nadie trata de sobornarlos, ni nadie trata de comprarlos, ni nadie trata de llegar a ese puesto, sino más bien son vacaciones o una beca política pagada por los tributarios, porque básicamente es eso. Pero mi punto aquí es, ¿qué cosas no te van a ofrecer los políticos? 1, promover o aprobar iniciativas que eliminen leyes. Y digo promover porque obviamente el candidato a presidente no puede aprobar las iniciativas, pero sí tiene iniciativa de ley. Los alcaldes pueden promover que se presenten estas iniciativas de ley donde se eliminen leyes. Existen cientos, si no es que miles de leyes inútiles que carecen de sentido, desde las más inofensivas, como la ley que prohíbe amarrar a las bestias de carga en la plaza central, o la que regula el número de migrantes asiáticos que podrían ingresar al país, hasta aquellas que pretenden regular la alimentación escolar y casi hasta las loncheras. Cada ley que se aprueba, por lo general suceden 3 cosas, y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Con cada ley que se aprueba, por lo menos suceden estas 3 cosas, por lo general. 1, se aprueba crear más burocracia. Ya sean comisiones, direcciones, jefaturas, institutos, lo que usted quiera, se crea algo que genera mayor burocracia. Esto... Y luego, la segunda cosa que sucede cuando se aprueban las leyes es, se le otorga más poder al burócrata para que realice las actividades que se le encomiendan, desde vigilar los alimentos culturalmente pertinentes hasta aprobar la educación sexual en las escuelas, pasando por cientos de permisos para realizar alguna actividad. Entonces, 1, se crea más burocracia, 2, se le da más poder a la burocracia. 3, como nada surge de la nada, valga la expresión, como nada surge del aire, mucho menos los salarios, dietas, gastos operativos de esta burocracia, entonces se le asignan recursos con cargo al presupuesto general, ordenándole al ministro de Finanzas que vea de dónde saca la plata para mantener sus felices ocurrencias. Entonces, cada vez que se genera una ley, lo que se hace es generar mayor burocracia, darle más poder al burócrata y quitarnos más dinero y además de libertad. Entonces, ningún político le va a ofrecer eliminar leyes innecesarias, ya que esto significa reducir el poder de los burócratas y, por consiguiente, aumentar la libertad, disminuir la libertad y poder de los ciudadanos. Una de las personalidades de Jorge está insistiendo en que quiere intervenir. ¿Cuál de todas es? Creo que te faltó añadir ahí y que eso precisamente aumentan las posibilidades de la corrupción. Claro. Tienes toda la razón. Entonces, ¿quién de los candidatos a diputados, quién de los candidatos a alcalde, quién de los candidatos a presidente le está ofreciendo quitar leyes, disminuir el poder? Segundo, ordenar eliminar reglamentos innecesarios y simplificar los restantes. Los candidatos a la presidencia y a las alcaldías, y esto va dirigido a ellos, a la presidencia y a las alcaldías, pueden, sin necesidad de acudir al Congreso, eliminar reglamentos, acuerdos o memos o como quiera llamársele, que fomentan el poderoso criterio de ventanilla del burócrata y por consiguiente complican el desarrollo de las actividades del ciudadano. Insisto, no es necesario acudir al Congreso para eliminar muchas de las trabas burocráticas a la creación de riqueza. Si los candidatos electos quisieran, podrían poner a trabajar a sus ministros y directores para que les entregaran un resumen de todos los permisos que se tramitan en sus dependencias y las propuestas de cómo eliminarían la mitad de ellos y la otra mitad restante, cómo la simplificarían a máximo 3 procesos automatizados.
Sin embargo, eso significaría reducción de personal, reducción de oportunidades de extorsión burocrática, protestas de grupos mercantilistas y de grupos de presión que casi ningún político está dispuesto a soportar y pagar el costo político. Estas son al menos 2 de 4 propuestas que nunca escuchará de los políticos en esta campaña electoral, y espero equivocarme. Sin embargo, son las que más necesitamos si queremos salir del subdesarrollo y mejorar cada uno con sus propios medios su calidad de vida. Así que en el siguiente artículo, espero, porque ahorita estoy pensando en uno que voy a tener que poner intermedio, espero comentarles los otros 2 restantes ofrecimientos que no va a escuchar. Ese es el problema cuando uno empieza a hablar de eso. Yo voy a interrumpir este lunes mi artículo, que iban a ser solo 3, sobre las noticias, el entretenimiento, la política y la verdad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque voy a hablar de toda esta situación que se ha dado en lo que respecta a este nuevo caso, nuevo, entre comillas, caso que presentó la FESI con el apoyo de la CICIG el lunes pasado. Pero ese es el problema, cuando uno empieza a profundizar en estos temas, vas y te sale uno y otro y otro y otro, y uno no sabe hasta dónde puede llegar al final a cansar a sus lectores, pero al final digo, si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien hecho y lo voy a hacer completo. Por cierto que Arnoldo Vanegas dice, ¿dónde está el artículo? Arnoldo, vaya ahí arriba donde dice, en todo a pulmón, producción de Libertópolis. Va a encontrar ahí nomás en el segmento de opinión María Dolores Arias y su artículo titulado Los ofrecimientos que un político nunca hará. Y ahí está el enlace al artículo de María Dolores en República GT. De ahí tienes un comentario aquí. Por cierto que Arnoldo Vanegas dice que él es uno de los que le gustaría que amplíes estas propuestas y si están en papel, no solo en digital. Ahí vaya al enlace que les hemos compartido. Pero lo puede imprimir. Yo quiero compartir el comentario de Juan Carlos Luna Aguilera para María Dolores, que pues nos estamos enterando que se tiró a competir por la alcaldía de La Antigua. Dice, gracias María Dolores, usted ha dicho la verdad. Le comento que una petición personal que le solicité a los candidatos a diputado por Zacatepeques es que en su agenda legislativa sea la eliminación de la grasa en el sistema jurídico. Yo, como candidato a alcalde de La Antigua, Guatemala, he solicitado y lo ofrezco. Entonces, pues bueno, ahí tenés y espero empezar a equivocarme, un político que dice que yo sí que MD. Pues espero que cada vez haya más y que, como te digo, espero equivocarme y mucho, porque entre más se haga esto, más nos allanamos el camino a la prosperidad de todos. Y por eso era mi insistencia, que no solo está en las diputaciones, o sea, no solo está en el Congreso, sino también en el Ejecutivo y en las alcaldías se puede hacer mucho. Y ese, al menos para mí, fue uno de los principales reclamos en lo personal que yo tuve que tuve en su momento, que ya va de salida, con el presidente Jimmy Morales, que él pudo haber hecho muchas cosas y no se atrevió. Sí, como estas. Yo pienso que de nuevo es un reflejo de lo mediocre que son muchos políticos. Entonces, quitar reglamentos no es trabajo del Congreso. No es nada complicado. Y yo te añado una pequeña propuesta ahí que no sé si, creo que entra entre estas en el número 2 o lo puedes añadir en el siguiente artículo. Claro. Pero, sí, no. Pero es el... Estamos riendo de mí. Pero, es que se me hizo una imagen de qué es lo que representa la mayoría de las propuestas de los políticos cuando dijiste, es que eso lo encontramos en el número 2. Claro. Ya, tú hiciste otra relación de ideas. Es que estaba pensando... la mente conchambrosa. No, estaba pensando en todo lo que compartió ayer en Contravía PM cuando estaba conmigo Luis Pedro Álvarez, que son lo que pretenden aprobar los diputados. Sí, y dije, es que es impresionante. Todo es puro número 2, George. Pero bueno. Pero hay una forma
muy práctica de resolver muchos de las complicaciones. Por supuesto que no les interesa a los políticos y menos a los burócratas, pero creo que es la forma correcta de hacerlo, y es poner el silencio administrativo positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si un trámite dice el reglamento que se va a tardar, tiene el Ministerio de Energía y Minas, dijéramos, que es donde va a hacer su trámite, y que supuestamente le tiene que contestar en 15 días, si no te contesta en 15 días, se da por aprobado. Claro, que eso sería una parte de cómo simplificar los procesos. Exactamente. Ahorita lo tienen al revés en la mayoría de los procesos. O sea, si no te dicen en 15 días... Aguántate. Aguántate, porque si no, quiere decir es que... un no administrativo. Es un no administrativo. De hecho, así es como está. Y eso va en detrimento de los ciudadanos, y de hecho lo que hace es darle poder a los burócratas para sobornarlo a uno y para la corrupción. Extorsionarlo. Es que la gente no entiende que mientras no se arreglen esas babosadas, esas cosas, eso es el número 2. Uy, ya se enojó. Ya salió la otra personalidad. Ahorita estamos con cuál, George, Jorge o Giorgio. Te voy a buscar un Giorgio. Mientras no se arreglen esas cosas, la corrupción va a seguir, porque el burócrata te va a esperar ahí un año hasta que vos llegues y le digas, mire, me urge eso, pues igual eso lo podemos arreglar de otra manera, te va a decir el burócrata. Igual le van a pagar su salario. Si hace bien las cosas, le pagan lo mismo. Si las hace ya se enojó Giorgio. Sí. Si le pagan mal, le pagan lo mismo. Entonces no hay incentivos. York. Sí, porque es alemán. Sí. Bueno, fin, yo quiero pues muchas gracias a los oyentes que tenemos más mensajes. Veamos, Roberto Sandoval nos envía saludos desde El Salvador, todo esto es en YouTube. Roland Mitri también. Marvin Baquiax desde YouTube nos cuenta que ya compartió. Hugo Leonel Salazar Cruz nos saluda también, al igual que Carlos Castillo, que dice que los humanistas son los únicos que no proponen candidatos al Parlacén. El problema con los humanistas es que proponen a este señor nefasto, corrupto, que tanto daño ha hecho a los guatemaltecos como alcalde Antigua. ¿Antigua o Escuintla? De Escuintla, Rafael Maldonado. Pero sí tiene razón Carlos Castillo, ellos no propusieron candidatos al Parlacén. Luego también saludos a Hugo Leonel Salazar, y luego Carlos Castillo nos agrega que el documento Duca inicia sin necesidad del Parlacén. Totalmente así es. Correcto. De ahí agradecer, dicen que se fue la imagen. ¿Qué pasó, Marito? Pongámonos pilas, por favor. Se fue y aprovechamos para irnos MD y yo, entonces. Así es, muchísimas gracias, buen provecho, y nos escuchamos hoy en la tarde, si me permites, hago un microcomercial. Adelante. 2 microcomerciales. Uno, hoy en la tarde, a las 6 de la tarde en Contravía PM, vamos a hablar con el juez Ricardo Rojas acerca del lawfare, que es esto de la judicialización de la política. Qué maravilla, porque ayer precisamente Luis Pedro en Contravía PM lo mencionó al aire, y luego nos quedamos comentando de que el aporte que él ha hecho al derecho universal, o sea, no solo a Argentina, sino al derecho universal, es increíble, que es en este momento el intelectual y académico, en la opinión de Luis Pedro, y yo voy a coincidir con esa opinión, el más importante de toda Iberoamérica, y que su trabajo realmente no ha sido conocido como debe de ser. Que estoy de acuerdo. Qué maravilla saber que hoy de 6 a 7 va a estar contigo Ricardo. Así es, vamos a estar hablando acerca de qué es el lawfare. Y después a las 7 de la noche en Más Negocios vamos a estar con Sofía Hegel hablando y conversando con Mompreneurs. El reto de ser empresaria y mamá. Así que acompáñenos. Ay, mi José Calderón dice con lo bonita que es María Dolores y la quitan. Muchas gracias. Me voy a poner celosa, José Calderón. Y nos quitan. Bueno, pues me voy yo también. Pretextos quieres. Y George, por favor, hay terminar de saludar a los oyentes que se han sumado a los liberhéroes que han compartido todo a pulmón. Pero bueno, antes de despedirme, no me puedo ir sin recordarles que los valoro, que los aprecio y que quiero que se cuiden, quiero que disfruten de su vida con salud, que disfruten subiendo sus defensas para que tengamos una mejor calidad en nuestra existencia, ¿no? Subiendo sus defensas, por supuesto, tomando la equinacia Blend líquida de ELA, no cualquiera, la equinacia Blend líquida de ELA. Por cierto, los que quieren más información, les invito a que le den like, por favor, como ya le di yo, por supuesto, que le den like
a la fanpage de ELA en Facebook. La fanpage de ELA en Facebook. Que ahí están constantemente compartiendo con ustedes tips precisamente para tener una mejor vida, para tener una vida saludable, y que dejen de estar ustedes preocupados porque se van a enfermar ustedes, sus hijos o sus padres de gripe, catarro y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir los virus. Eso sí, recuerden que es un hábito, es algo que vamos a hacer todos los días. 1 onza diaria de quinasia viral líquida de ELA, que también incluye vitamina C, zinc y aloe vera, la cual encuentran en las tiendas de GNC o GNC. Y de paso también preocúpese por su sistema digestivo. ¿Tomando qué? El aloe vera gel de ELA. El aloe vera gel de ELA que le va a permitir gozar de toda esa comida típica guatemalteca que se ha puesto tan de moda, ¿verdad, George? Porque vemos que Jimmy Morales se va a comer gallina en crema con loroco con Mario Estrada. A Roxana Valdetti le encantan las champurradas. ¿Qué más vamos a tener aquí? Pepián con pollo, recordando Pollo Roco. En fin, para comer de todas esas delicias y que no nos haga daño, tampoco nos hagan daño las noticias, al menos al sistema digestivo, tome aloe vera gel de ELA, que no es ningún fresquito, por favor. No se confunda, frescos los encuentra por todos lados y de poco sirven. Este es el único aloe vera gel de ELA, el cual encuentra únicamente escribiendo al WhatsApp de ELA al 49 50 34 14. 49 50 34 14. Dice José Calderón, nada de celos, tú siempre serás mi persona favorita, MY. Ay, me voy con ese comentario. Gracias José, pero igualmente me tengo que ir. Quédense en compañía de Jorge, por favor, porque recuerden que en el siguiente segmento va a conversar vía telefónica con el doctor Roberto Molina Barreto acerca de la elección de la actual Corte Suprema de Justicia, que es uno de los temas que se ha discutido dentro del contexto del más reciente caso presentado por la FESI y por la CICIG. Cuídense muchísimo y por favor sean felices, muy pero muy felices. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs. Y en este segmento vamos a estar comentando con el doctor Roberto Molina Barreto con relación precisamente a este tema de la elección de la Corte Suprema de Justicia de hace algunos años, la que está actualmente. Pero antes de eso solo quiero recordarles que samborizar es imprimirle su estilo a sus espacios, es darle su personalidad a cada ambiente y su buen gusto a todo su hogar, a la oficina, al edificio. Samboro son pisos, azulejos, fachaletas de la mejor calidad, con la más alta tecnología, la tecnología más reciente, más moderna en fabricación de cerámica. Y adicionalmente pues ahora también ya tienen un decorador virtual que usted puede bajar. Eso funciona en las iPads, usted lo baja a su iPad y lo puede ver todas las opciones que tienen en Samboro e ir viendo cómo le quedaría su casa, viendo cómo le quedaría su oficina con esta aplicación del decorador virtual. Así que vaya a las tiendas de Samboro y samborícelo todo con Samboro. Y en esta tarde pues tenemos con nosotros el gusto de tener en línea al doctor Roberto Molina Barreto y vamos a conversar con él con relación a este tema de la elección de la Corte Suprema de Justicia que está actualmente al frente del organismo judicial. Buenas tardes, Roberto, mucho gusto, le saluda Jorge Jacobs. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, un placer. Gracias, igualmente. Y queríamos consultarle, ya que precisamente incluso entiendo que hasta en alguno de los reportajes ha salido su nombre ahí, precisamente porque usted estaba al frente de la Corte de Constitucionalidad en ese momento, hace 4 o 5 años. Y si nos pudiera usted contar qué pasó en esa acción que se presentó en contra de la elección de la Corte Suprema de Justicia, que es la que está actualmente, ¿no?
¿Cómo no? Sí, recuerdo que en el año 2014, en efecto, se presentó un amparo a unos colectivos de la sociedad anónima, de la sociedad civil, perdón, presentaron amparo en contra del Congreso de la República por la elección de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo que quiero recordar es que el análisis de las calidades y cualidades de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia están a cargo de las comisiones de postulación. Al terminar las comisiones de postulación pasan a un listado al Congreso de la República de los que son elegibles. Y ya es un acto político del Congreso de la República de, en efecto, a través del sistema democrático interno legislativo, elegir a quienes sacan designados. El amparo lo que pretendía era que la Corte de Constitucionalidad revisara los perfiles personales de los candidatos. Y eso no es una función de la Corte de Constitucionalidad, sino, como le repito, de las comisiones de postulación. Es ahí donde se mira los exámenes de capacidad, de idoneidad, las capacidades técnicas y de toda índole. Para eso son las comisiones de postulación. Sin embargo, eso no fue impugnado. Pero no obstante eso, dentro del procedimiento del amparo que presentaron, le dimos audiencia al Ministerio Público y a la CICIG, precisamente porque habían algunos cuestionamientos sobre aspectos puramente de orden criminal, digamos, o sindicaciones penales para los elegidos. Entonces se le dio audiencia a la Comisión Internacional contra la Impunidad y al propio Ministerio Público para que ellos se pudieran manifestar y probar si había algo de esa naturaleza, como para que pueda fundamentar esa suspensión de su elección. Sin embargo, dentro del proceso constitucional de amparo no se probó ninguna situación de esa naturaleza y por consecuente la Corte lo único que podía hacer era avalar el procedimiento de elección, no avalar quiénes eran electos, que creo que es la confusión. El filtro, y repito, es de la comisión de postulación y eso no había sido impugnado, y solo impugnaron el acto de elección del Congreso de la República para que la Corte calificara, o sea, sustituyera la función del Congreso de la República, y eso es lo que ha tenido un relajo este país, de que la Corte no puede estar sustituyendo las funciones de los poderes públicos. Y por esa razón, finalmente, se declaró sin lugar el amparo solicitado, y ahí están los señores, y posteriormente se acreditó que algunos de ellos tenían algún conflicto con la ley, pues tengo entendido que ya están fuera de la Corte Suprema de Justicia, pero los demás ahí están y se han hecho las sustituciones del caso. Doctor, y una pregunta. Usted mencionó de que dieron audiencias tanto al Ministerio Público como a la CICIG y obviamente a quienes estaban planteando las acciones. Ellos sí presentaron pruebas, o por lo menos lo que ellos consideraban pruebas, o ni siquiera eso se presentó. Como le digo, Jorge, creo que equivocaron el camino, porque ellos, interponiendo el amparo en contra del Congreso de la República, querían acreditar errores en el procedimiento de las comisiones de postulación. Eso lo debieron haber hecho en su momento, porque la autoridad reclamada entonces hubiera sido la propia comisión de postulación y no el Congreso de la República. Entonces, ellos quisieron acreditar situaciones que le atribuían a las comisiones de postulación. El Congreso de la República, le repito, constitucionalmente tiene que recibir una lista y de ellos elegir. Por supuesto que para cualquier elección pues hay un procedimiento que se llama las comisiones de postulación y precisamente calificar las características del artículo 113 constitucional.
pero no pueden repetir todo el examen que debió haber hecho en su momento las comisiones de postulación. Por esa razón, lo que le quiero explicar es que lo que querían impugnar era la calificación de las personas. Y el amparo no puede calificar eso porque es una función propia de las comisiones de postulación. La Corte de Constitucionalidad lo que podría corregir es un error en el procedimiento, como lo hicimos en el año 2010. En el año 2010 se eligió por parte del Congreso a 4 magistrados que no podían ser elegidos porque uno era contratista del Estado, otro tenía un parentesco, en fin, entonces ahí sí teníamos la posibilidad de mandar a que se eligiera de nuevo por un error de procedimiento. Pero en el 2014 no había error de procedimiento, sino que lo que se alegaba era un error de calificación de las personas a elegir. Y eso era una función propia de la Comisión de Postulación que debió haber sido impugnado y que estos colectivos no lo hicieron en su momento. Por supuesto que eso ya sería ante otros tribunales, no ante la Corte de Constitucionalidad. Y por eso, como digo, no podemos nosotros, o la Corte, no puede estar sustituyendo a otros organismos del Estado. Y en ese sentido se dio audiencia, como le digo, para que emitieran algún tipo de opinión y pruebas en su caso, pero no pudieron acreditar pues que los electos tuvieran en ese momento un conflicto legal que los descalificara. Pero eso hago la aclaración que si 2 o 3 años por nuevos procedimientos penales se acreditó que alguno tenía un problema de orden penal, como Blanca Stalin, por ejemplo, eso ya escapa, fue un hecho futuro. Entonces venir ahora a descalificar aquella elección por lo que ella cometió 3 o 4 años después, me parece que es absolutamente ilógico y solo con ánimo de una manifestación de orden puramente político y irracional. Roberto, me quedan varias dudas ahí con lo que usted mencionó. En el caso de lo que sucedió en el 2010, ahí lo que se impugnó fue el procedimiento y eso sí se hizo en ese caso entonces con lo que estaba haciendo las comisiones de postulación, ¿o fue también ya contra el Congreso? No, ahí también fue contra el Congreso de la República, pero dentro del procedimiento del Congreso de la República, primero que nada era la primera vez que se aplicaba la ley de comisiones de postulación. Estaba recién aprobada esa ley. Entonces, ahí pues creo que no había experiencia en los organismos del Estado para esa elección y no revisaron que no podían ser electos, por ejemplo, un contratista del Estado. Y había sido electo un contratista del Estado. Entonces la Corte ahí sí anula esa elección, porque es como que usted eligiera a alguien que tenía 38 años cuando tiene que tener 40, por ejemplo. Es un ejemplo. Claro. Entonces ahí la Corte dice, no, mire, ese requisito sí lo debió haber conservado y en consecuencia repita la elección, pero no de la Corte completa, sino solo al que era inelegible. Eso sí sucedió en el 2010. Recuerdo yo que también estaba yo en esa época en la Corte con 3 o 4 que ya habían sido electos. Y entonces el Congreso pues sustituyó esa elección por otros 3 o 4, no me acuerdo exactamente, la elección porque no podían haber sido elegidos por falta de requisitos. Ahí sí hubo un error de procedimiento y por eso se otorgó el amparo para que repitieran la elección de esos 3 o 4 profesionales. En el 2014, por el contrario, el amparo era con el objeto de anular toda la elección de la Corte Suprema de Justicia, alegando situaciones que fueron ocurridas dentro del procedimiento de las comisiones de postulación. Entonces es medio complicado bajo el aspecto puramente técnico constitucional, yo lo entiendo, pero el asunto es que no era darle el amparo.
Ni había ninguna sindicación de orden penal en contra de ninguno de los 13 electos. El punto ahora es que se alega de que la Corte de Constitucionalidad de aquella época avaló a los que ahora están siendo sindicados. Pero son hechos futuros que nadie podía predecir. Y los que después fueron sindicados y que se declaró con lugar su antejuicio, pues ya fueron sustituidos por el propio Congreso de la República. O sea, es como que elijamos a un presidente de la República y entre un año él comete un delito, pues bueno, hay que quitarlo, pero eso no quiere decir que los guatemaltecos se equivocaron en aquel momento, en aquella circunstancia, cuando fueron a marcar la boleta electoral. En este caso la acusación que se está haciendo ahorita, el argumento es de que se confabularon ahí para escoger a ciertos magistrados, por ejemplo. Se menciona a Roxana Valdetti, incluso a Manuel Valdizón. Yo eso no sé, pero ¿qué tiene que ver la Corte de Constitucionalidad con un trabajo de orden parlamentario o las componendas de orden? Eso escapa de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad se ciñe a ver el procedimiento de elección. Por supuesto que entre el Congreso de la República siempre hay negociaciones de orden político, es el juego parlamentario. Pero eso no tiene nada que ver, o sea, no es la Corte la que va a avalar o no una negociación de orden política o parlamentaria. Eso escapa, si es así, pues no tiene nada que ver la institución de la Corte que estaba resolviendo un amparo. No podíamos pues declarar un amparo fundamentando de que dicen que la que era vicepresidenta fue la que se confabuló con otro partido político para nombrar a fulano supermercado. Ese tipo de asuntos no eran los discutibles ni mucho menos los probados dentro de un procedimiento de amparo. En todo caso, si hay algún tráfico de influencias y todo, es un proceso penal, que fue precisamente para lo cual se le dio audiencia a los entes de la investigación penal, pero no ocurrió nada. De hecho, ellos tomaron posición y pues yo lo que recuerdo es que son hasta 2 o 3 años después que se les indica de hechos delictivos por los cuales incluso fueron sustituidos. 2 o 3 de ellos me recuerdo, ¿no? Sí, ahorita estamos acercándonos ya a un nuevo proceso de elección de los magistrados de las Cortes y las salas de apelaciones. Solo para tenerlo claro, entonces, si uno no está de acuerdo en el tema de cómo, de la decisión que tomó la comisión de postulación, entonces en ese momento es que se debe de cuestionar ante otro, no ante la CC. Hay una ley de comisiones de postulación que señala plazos y pasos para hacer. Si alguien considera que se viola esos procedimientos de la comisión de postulación, como siempre lo han hecho, que impugnan la tabla, que impugnan la convocatoria, bueno, entonces eso se discute en ese momento, pero no puede discutir esos aparentes errores procedimentales posteriormente interponiendo un amparo contra el Congreso de la República. Usted tiene que interponer el amparo o la impugnación en contra de la Comisión de Postulación. No lo hicieron y después pretendieron impugnar por esas causas al Congreso de la República. Se tramitó el amparo, incluso se otorgó amparo provisional. Se suspendió la toma de posición de los magistrados, precisamente para esperar que todo el proceso de amparo terminara, con las pruebas que se estaban pidiendo a las partes, incluyendo a la CICIG y al Ministerio Público. Y finalmente, cuando se dicta sentencia, pues se determina que no es dable el amparo porque no se fundamenta para otorgarlo. Y eso fue lo que ocurrió. Ok, pero no fue un apoyo como lo han puesto ahora. No, a los candidatos. Esos son comentarios ya por el proceso electoral y que incluso han dicho que yo, como que yo fuera el dueño de la Corte de Constitucionalidad cuando ahí eran 7 magistrados, los que resolvieron esto, pues como que yo hubiera estado en la negociación esa de aparente, que si yo digo aparente porque a mí no me consta
ni que yo sepa se ha podido probar en ningún lado más que comentarios en medios de comunicación. Bueno, pues le agradecemos mucho, Roberto, que haya recibido nuestra llamada y nos haya aclarado un poco este punto, y pues ya vamos ahora para la nueva elección de Corte Suprema de Justicia, y de seguro se van a dar nuevamente todo este tipo de acciones, ¿no? Así es, Jorge, fue un gran gusto. Aquí está. Gracias, igualmente. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Solo quiero recordarle a todos nuestros radioescuchas que ya ahora está el nuevo Mac Menú de 3x3, 3 precios, 3 tamaños, 3 sabores. Los 3 precios son 23, 28 y 32 quetzales. Todos los menús incluyen papas y soda mediana, y los 3 tamaños son el precio y el tamaño son proporcionales. El de 23 con una torta, el de 28 con 2 tortas y el de 32 con 3 tortas de carne 100% de res, y adicionalmente pues son también 3 sabores, queso hamburguesa, McFiesta y barbacoa. Estas ofertas son válidas de lunes a viernes en todos los restaurantes de McDonald's. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy les comenté que iba a estar hablando acerca de los anuncios que se han estado dando esta semana. Esta semana hay 2 conferencias básicamente simultáneamente. Está la de conferencia para desarrolladores de Microsoft, que empezó el lunes, y ayer inició la conferencia para desarrolladores de Google, y pues están sacando un montón de anuncios en estas 2 conferencias, y pues por lo menos ya mencioné un par de cada uno, y pues ahora voy a ir comentando algunas de las temas interesantes que han ido saliendo en estas conferencias, y hoy voy a conversar con relación a una nueva plataforma que presentaron los de Microsoft, que se llama Election Guard, que sería guardia de las elecciones, y que ahora que es muy atingente en el caso de Guatemala, pero básicamente es una plataforma digital. Yo presumo que ha de utilizar algo de la tecnología de las criptomonedas, algo similar me refiero, que en el sentido de que este es un sistema que ellos están planteando como una forma de poder auditar y de tener mayor seguridad con relación a los votos emitidos, y que de hecho uno pueda así literalmente saber por dónde va su voto, y o sea, cada uno de los votantes me refiero. Y entonces esta plataforma, repito, que sería un complemento a los sistemas que ya están funcionando, y que de hecho ellos lo van a sacar lo van a hacer disponible este verano, o sea que por ahí por julio, agosto, y lo van a hacer un programa piloto para las elecciones en Estados Unidos el año entrante, en el 2020, y esto adicionalmente es una plataforma abierta y que está disponible para cualquiera, o sea que se podría usar aquí en Guatemala también. Esperemos que alguien el Tribunal Supremo Electoral empiece a hacer experimentos para poder utilizarlo en la siguiente elección, que sería en la del 2023. Y ya va a estar probado en el 2020 en Estados Unidos. Y básicamente lo que hace es precisamente de que se ingresa la información de los votos, y a cada persona cuando va votando se le da un código, y con ese código puede después, a través de la base de datos estos de Election Guard, puede ir literalmente viendo por dónde anda su voto, pues si ya fue contado en la mesa en donde la emitió, si ya pasó a la autoridad, así en el caso de Estados Unidos, municipal y luego estatal, y cuando ya sea contabilizado a nivel nacional. Entonces, esta es una nueva plataforma, repito, va a estar disponible ya en un par de meses, y sería bueno que empiecen a experimentar con ella, aprovechando que va a ser precisamente, ellos incluso lo están
lo están poniendo como de código abierto y libre de uso por quien quiera utilizarlo. Así que, pues, esta es esperamos de que funcione para dar mayor certeza, porque esto es realmente el punto, para dar mayor certeza de los votos. Recordemos que se han dado casos en donde, por ejemplo, en Venezuela pusieron un sistema electrónico de cuenta de votos y resulta que al final que ellos mismos lo habían hackeado básicamente para que diera los resultados que ellos quisieran. Entonces, esto es para garantizar incluso que aún ni el mismo gobierno pueda hacer ese tipo de cosas. Y esta es la nota tecnológica, entonces, que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Contigo aprendí a estar siempre conectado. Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presentó Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Reni Dake y Jorge Jacobs. Bueno, y en Mr. Bodeguitas usted puede tener todo lo que no puede tener en su oficina o en su casa todo el tiempo, pero que necesita mantenerlo, como los archivos. Ahora nos acaba de pasar que resulta que tuvimos que ir a conseguir un archivo literalmente muerto de hace como 10 años, pero afortunadamente lo teníamos ahí en la bodega de Mr. Bodeguitas. Y para que usted no vaya a tener el problema de que después no encuentre las cosas, pues puede usar los servicios de Mr. Bodeguitas. Ellos tienen bodegas de pequeñas a grandes, con vigilancia y control de acceso a las 24 horas y con instalaciones en distintos lugares, en Majadas, en la Aguilar Batres, en la zona 18, en la zona 4, en la zona 13, en las Charcas, en la zona 11 y también ahora allá en Mushbal. Si quiere más información la encuentra en mrbodeguitas.com o llamando al 2314-4949. Y estamos ya con ustedes en su segmento El Patio de Atrás. Reni, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jorge. Saludos a todos los oyentes. Como siempre, los días miércoles estamos con ustedes en El Patio de Atrás, el único programa o segmento donde hablamos específicamente de la relación de Guatemala con Estados Unidos, con énfasis en temas de seguridad nacional y lo que está sucediendo en Estados Unidos que nos puede afectar. Hoy vamos a tener de invitado a alguien que es una brasileño, actualmente está viviendo en Estados Unidos, es especialista en lo que está pasando en temas de Venezuela. O sea, ¿qué está pasando? O sea, cómo se está mirando en Estados Unidos. Nos va a hablar de un nuevo término que ellos han acuñado en el Centro de Estudios para una sociedad libre y segura, donde hemos tenido anteriormente a Joseph Humar, el director ejecutivo. Ellos han acuñado el término BRIC, pero BRIC con B pequeña o B de vaca, que es Venezuela, Rusia, Irán y China. O sea, la relación de Venezuela con Rusia, China e Irán, que estamos mirando actualmente en las noticias. La semana pasada hubo una conferencia muy interesante al respecto, y de eso nos va a estar contando en unos minutos. Mientras tanto, Jorge, ¿algún temita que quisieras? Ya tenemos tenemos a excelente. Leonardo en línea. ¿Aló? Aló, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal, Luis? Bienvenido, ¿cómo has estado? Bien, buenas tardes. Perdón, mi nombre es Leonardo. Leonardo, perdón, es que aquí me pasaron que eras Luis, pero perdón, Leonardo, tú eres Cutiño, eres brasileño. Si quisieras presentarte un poquito a la audiencia de tu área de expertaje, me dijeron que eras el mejor para hablar de temas de BRIC. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, yo soy periodista, soy de Brasil y he dedicado mis años a estudiar a crimen transnacional y ahora vivo acá en Estados Unidos y sigo trabajando ahora como investigador de estos temas y también de la influencia de esos países, ¿no? De China, Rusia, Irán, en nuestra región.
Leonardo, tú escribías para la revista Bella, no sé cómo se pronuncia, Veja, que es en temas de Brasil, y hablabas No, también... no soy periodista de Bella, no soy periodista de Bella. ¿No? ¿Escribías artículos para ellos? Sí, pero ahora no más, hace tiempo. Ah, ok, perfecto. Leonardo, tú has ganado varios premios en temas de investigación como periodista y actualmente estás escribiendo para la Gaceta do Povo del Estado de Sao Paulo, Radio Joven, Radio Bandeirantes en portugués, NTN 24, Telemundo y Mega TV en español. Tus áreas básicamente es perspectivo de terrorismo transnacional y estás certificado en estudios de ley islámica en la Universidad de Leiden. Cuéntanos un poquito. Tenemos un problema ahí que se nos acaba de caer la conversación. ¿Se cayó? Creo que ya regresamos. Leonardo, ¿nos escuchas? Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Leonardo. No te perdiste nada, solo tu presentación. Exacto. Tú has publicado distintos artículos sobre corrupción, tráfico de drogas y crimen transnacional. También has escrito sobre temas de Brasil y la crisis de Venezuela, así como temas de corrupción en Sudamérica y Estados Unidos. Si nos pudieras contar un poquito cómo ves la situación de Venezuela, la participación de Rusia, Irán y China, si eres tan amable, por favor. Sí, claro, con gusto. ¿Qué pasa? Es que Venezuela es la crisis venezolana, y la verdad, la crisis venezolana es una novedad en nuestra región. La forma en que ella se dibuja y la forma en que las cosas pasan en Venezuela es tan novedosa que hace a todos nosotros a estar un poco perplexos delante de los hechos, ¿no? ¿Qué pasa? Es que Venezuela hoy es un tablero de ajedrez donde están jugando grandes potencias, ¿no? O sea, están jugando Rusia, están jugando China, están metidos Irán, Turquía, y nosotros estamos hablando de Estados Unidos, intentando ayudar a la crisis, y todos esos intereses, mis investigaciones de colegas míos acá en el centro del cual hoy hago parte, que es Security Free Society, acá en Washington, D.C., nosotros estamos estudiando y viendo que los intereses de estos países que nosotros estamos llamando de BRIC en Venezuela son muy grandes, o sea, son estratégicos y son geopolíticos. O sea, miramos que la crisis de Venezuela es una crisis mucho más allá de la propia Venezuela. Sí, estamos hablando de intereses estratégicos de rusos y chinos en nuestra región, y esto es una amenaza muy, muy seria. Entonces, una solución para el conflicto de Venezuela no es sencilla y no pasa solamente por Venezuela. Hay que tratar con estos agentes externos que están actuando tan activamente allí, ¿no? Y de forma general, esto un poco que se pasa en este país. Leonardo, ¿qué intereses de Rusia y China específicamente? ¿Económicos, minerales, petróleo? Hay un poco en todo, empezando por Rusia. Rusia empezó a hacer ventas de armas para Venezuela en los años 2006, más o menos. Empezaron a vender en gran cantidades casas, helicópteros, misiles, sistemas antiaéreos, o sea, fusiles. O sea, he hecho un gran aporte en parcería con Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela, y he entrado con mucho equipamiento militar en este país. Pero más allá del negocio, Putin ha logrado una puerta de entrada en Sudamérica que Rusia no tenía, o sea, llegar en la región, el hemisferio occidental, y construir una puerta, una base de acceso e influencia en la región. Rusia pasó a ejercer influencia desde Venezuela en varias partes del continente, en Brasil, mi país, en dirección a Centroamérica, donde están ustedes, en los países vecinos de los Andes. Entonces, los rusos empezaron con negocios de armas, pero Venezuela se convirtió en un punto estratégico en geopolítica global, una forma de hacer presión en Estados Unidos. Y es raro hablar así, porque parece que estamos hablando de la Guerra Fría, o sea, estamos hablando de cosas que se quedaron en el pasado de los 80, pero en la realidad no se pasó, están jugando de otra forma y Rusia tiene este interés. Los chinos, por su vez, tienen intereses comerciales enormes. Los chinos llegaron
hacer muchos préstamos a Venezuela. Ellos tienen control de mucho de la producción de petróleo, del crudo. Venezuela está muy destinada a los chinos. Los rusos también tienen influencia en esta área, pero los chinos son dueños de gran parte de la producción petrolera de Venezuela hoy. Y los chinos también lograron a construir una puerta de acceso importante en la región, y los chinos están haciendo una penetración muy fuerte, haciendo proyectos militares en Venezuela, Argentina, y con inversiones en varios países, Brasil, Bolivia. Entonces ese es el interés de esos dos países, ¿no? Y los intereses de Turquía e Irán son más sencillos, pero no son desprezables. O sea, Irán tiene un interés en Venezuela porque Venezuela también fue un socio, un parcero de Irán para los miembros de Hezbollah, para las actividades irregulares de Irán, para evasión de divisas. Yo he publicado en los años 2015 yo he publicado documentos y testimonios de exministros venezolanos. Esta ocasión yo era periodista de Veja en Brasil, como Hugo Chávez ha ayudado a los iraníes a obtener informaciones nucleares de los argentinos para seguir adelante con el programa nuclear iraní. O sea, Venezuela y Chávez, después Maduro, convirtieron Venezuela en un país muy criminalizado, o sea, un país que se metió a hacer cosas típicas de criminales, cosas típicas de pandilla, pero no en un nivel convencional, en un nivel, en una escala estatal. Entonces, estos países tienen interés en Venezuela porque Venezuela les sirve para hacer operaciones clandestinas, hacer operaciones políticas, operaciones financieras, legales, ilegales, de varias naturalezas. Por ejemplo, Turquía está ahora, varias empresas de actuación de Turquía están bajo sanción de Estados Unidos porque están utilizando Venezuela para operaciones de lavado de oro. O sea, Venezuela está metida se convirtió en un hub de operaciones clandestinas ilegales, y por eso todos estos agentes internacionales hacen parte de las bases de sustentación de Nicolás Maduro. Wow, se suena complicado. Y es mucho gusto, Leonardo, te saluda Jorge Jacobs. Hola Jorge, muchas gracias. Hace todas estas cosas que nos has comentado, son lo suficientemente importantes como para que estén anuentes y dispuestos, particularmente China y Rusia, a cuestionar a Estados Unidos en esta lucha de poder que se está dando ahorita alrededor de Venezuela? Sí, porque ayer el presidente de Estados Unidos nosotros comenzamos a escuchar que Estados Unidos ha empezado las conversaciones con Rusia, ha empezado las conversaciones con exactamente entre Lavrov y él, como el canciller de Rusia, y acá Mike Pompeo, que es secretario de Estado. Empezaron las conversaciones, y el propio presidente Putin con el presidente con el presidente ruso, con Putin. ¿Para qué? Porque esto es una impresión, yo no tengo un inside information, pero yo tengo una impresión, una información desde adentro, que no tengo esto, pero una impresión que Estados Unidos está cambiando el centro de gravedad. Porque la solución por la crisis de Venezuela, estoy muy convencido, no pasa por la Venezuela en sí, no está más en sacar o no sacar Nicolás Maduro. O sea, hay que debilitar las bases de sustentación de Maduro y cambiar a quien apoya a Maduro. Entonces, objetivamente, contestando a tu pregunta, es esto. O sea, China, hay que convencer a China de alguna forma, hay que convencer a los rusos de alguna forma a dar un paso atrás, a cambiar un poco la relación con Venezuela. ¿Y por qué digo un paso atrás? Porque yo no creo que China y Rusia van a abandonar Venezuela, van a salir de Venezuela, porque fue una conquista muy importante en todos los niveles geopolíticos que pueda imaginar. Estoy hablando sobre aspectos militares, aspectos estratégicos. Entonces hay que intentar convencerlos a dar un paso atrás para cambiar el régimen, porque en cuanto ellos, que son las bases de sustentación de Nicolás Maduro, no cambian las posiciones en relación a él, muy difícil hacer el propio cambio.
todos los movimientos de Juan Guaidó y de la oposición de Venezuela hasta hoy han se mostrado poco eficientes e incapaces de afectar o de llevar a un cambio real en Venezuela. Hasta ahora no se pasó cambio alguno, o sea, hay que redibujar las relaciones y los planes para intentar debilitar el régimen que tiene como nombre principal Nicolás Maduro. ¿Y es creíble la versión de la semana pasada de Mike Pompeo de que Maduro ya estaba casi que subido en el avión y los rusos le dijeron, te quedás aquí? No tengo información sobre esto. Los datos públicos del vuelo indican sí que es un avión privado de bandera turca. Llegó en Venezuela el día 30 por la noche, había salido de Moscú, pero llegó en Venezuela por la noche y en este día 30 se quedó solamente una hora en el aeropuerto de Maiquetía en Caracas. Después se fue hasta la ciudad de Punta Cana, en República Dominicana, y allí se quedó 2 días y después volvió a Turquía. Este es el vuelo, supuesto vuelo. Me parece raro es que Nicolás Maduro no necesita de una avioneta, un avión privado de Rusia o de cualquier que sea para huirse. Venezuela, por medio de PDVSA, la propia Fuerza Armada, tiene muchos aviones a su disposición. Varias veces yo, como periodista, he monitoreado vuelos desde Venezuela a mi país, en que chavistas llegaban a mi país solo para hacer shopping en nuestras tiendas en Brasil o para hacer check-up en nuestros buenos hospitales en São Paulo. O sea, utilizan estos aviones de PDVSA para cosas banales, o sea, están disponibles para huirse. Entonces, me parece muy raro la necesidad de un avión turco enviado a Rusia para esto. Y sobre todo que este avión no se quedó en Venezuela. Entonces, si uno verdaderamente planificaba huirse, este avión hay que estar cerca, no está lejos. Entonces, es difícil analizar esto. El avión existe, hay este vuelo, pero exactamente no sé a qué propósito había este vuelo. O que yo estoy hablando con muchos, hay que tener mucho cuidado con las informaciones que están llegando de Venezuela hoy. Hay mucha desinformación, hay mucha propaganda, hay mucha información falsa que está siendo producida tanto por la oposición, tanto por el gobierno. Yo, en estos 4 días que ya se pasaron, me deparé con mucha cosa que me llega la información y yo voy a chequear y es fake news, o sea, y la origen, y cuando viene de la oposición, sirve mucho para desacreditar a los medios, a desacreditar a quien hace la crítica. Si me permite, voy a utilizar un ejemplo sobre este avión, este mismo vuelo. Difundieron la información que la primera dama Cilia Flores estaba en este avión y se fue a Rusia, que había huido a Rusia. La primera cosa, el avión no fue hasta Rusia, Cilia Flores no estaba en el avión, o sea, pero medios y mucha gente empezó a publicar esta información como verdadera, a publicar cómo las cosas se pasaron, y después el gobierno se desmontó y mostró la información. Hay que pensar que muchas veces ellos producen información en contra de ellos, porque son una trampa para descalificar a los periodistas que quieren publicar muy rápido la información, o que creen la información porque mi fuente es buena y no hacen doble check y publican una cosa que después va a servir a descalificar. Y esto fue muy claro con la información de Cilia Flores, o sea, una mentira que muy probablemente no sea el origen, si ha venido de la oposición o si ha venido del gobierno, pero al fin del día solo sirve para ayudar al gobierno a descalificar los críticos de la prensa libre, ¿no? Wow. Leonardo, ¿cómo ves el tema de Venezuela? ¿Crees que va a haber una solución a corto plazo? ¿O cuáles son las perspectivas que se están hablando en Washington? La semana pasada, el centro con el cual estás trabajando hizo un foro donde estuvo el senador Ted Cruz y no recuerdo que otro senador, como conferencistas, dando algunas palabras, así como otras personas especializadas en América Latina. ¿Qué se discutió ahí y a qué conclusiones llegaron en el caso de Venezuela?
El régimen actual está verdaderamente colapsado. O sea, en términos políticos, pensar como política, Nicolás Maduro inviable, Venezuela no hay como seguir como está. O sea, la comunidad internacional hay que hacer alguna cosa, los vecinos han que hacer. Pero lo que hacer está muy difícil. O sea, entonces, usted hace referencia a este evento del día 30, o sea, el mismo día que estaba pasando este intento de cambio en Venezuela, estaba pasando este evento acá en Washington, y se discutió esto. Y el senador Pedro Cruz dice una cosa que estamos escuchando hace tiempo, que los días de Maduro están contados. Verdaderamente sí, pero nosotros no somos capaces de decir cuántos son, porque verdaderamente 10 de enero son varias veces que fue anunciado a que sacarían a Maduro y que Maduro iba estar fuera, y no se pasó. Entonces nosotros tenemos como expertos, nosotros como periodistas, no somos como analistas o quien quiera que sea, refletir qué está pasando en Venezuela exactamente, por qué los intentos no están funcionando. Entonces, me imagino que los agentes públicos están haciendo esta reflexión. El gobierno de Estados Unidos ha dicho en público que varias veces que está intentando hacer una conversación con los militares, o sea, de intentar convencerlos ofreciendo beneficios como amnistías, subir las sanciones. Ayer el vicepresidente Mike Pence ha hablado sobre esto. O sea, la discusión en Washington es esta: intentar convencer a los militares a apoyar Guaidó en un cambio. Este es un esfuerzo que está pasando ya hace tiempo y hasta ahora no ha logrado efecto. Entonces, la solución para Venezuela, lamentablemente, no parece cerca para nosotros, pero es muy difícil hacer previsiones correctas sobre Venezuela por tan grave y tan caótico que es el escenario. O sea, no hay una ruta clara para dónde van las cosas, de todos los lados, y por la falta de claridad, la falta de comprensión, la falta de previsibilidad, de las cosas, no impide un poco hacer una evaluación más responsable de cómo va a ser el futuro. Pero como hipótesis, yo lo veo como un pueblo venezolano, con más un tiempo de sufrimiento adelante, con esa dictadura, porque gracias a Dios, ahora sí la gente reconoce, pasa a llamar lo que pasa en Venezuela por el nombre verdadero que tiene. Es una dictadura, es una violencia, es un régimen atroz, criminal, y por esto este reconocimiento ya es una forma. ¿Y cuál es un camino que puede haber? Esto sí yo puedo sugerir, y yo lo veo con buenos ojos. Cuando Estados Unidos empieza a negociar y a hacer presión más dura con Rusia y con China, esta es mejor forma de ayudar a los venezolanos, porque esto es la manera más eficiente hoy de construir el cambio. Porque pelear con Maduro es como pelear con la infantería, está peleando solo con quien está delante de la guerra, no está llegando a los generales, no está llegando aquí efectivamente, porque Nicolás Maduro hoy es verdaderamente solo la cara de una estructura mucho más perversa, mucho más compleja por detrás, ¿no? Leonardo, en el big picture, como le dicen en Estados Unidos, tomando en cuenta ahorita los conflictos que se están suscitando, por ejemplo, con Irak, y que hasta Mike Pompeo hasta dejó plantada a Angela Merkel para irse con Irán, y que Mike Pompeo se fue a Irak para tratar de calmar las aguas de lo que se está dando allá, y el conflicto comercial que tiene Estados Unidos con China. ¿No queda Venezuela relegado ya dentro de esa big picture a algo así ya secundario para los tres países, para Estados Unidos, China y Rusia? Un escenario más grande, sí. Porque el escenario más grande estamos hablando de cosas mucho más complejas, mucho más dinero, mucho más influencia, y alcance de las influencias más allá del Venezuela y más allá del continente. Pero yo estoy convencido que Venezuela está tan dentro de este mismo juego
Mire, usted citaba ahorita Irán, ¿no? Que Sí. Irán empezó a ser una amenaza, crear tensión. Irán está actuando en Venezuela y desde Venezuela, Irán, la gente se olvida, pero en los años 2007, en el año 2007, se pasó un intento de un atentado terrorista acá en Estados Unidos, cerca del aeropuerto de Nueva York. Era un plan de explosión de la tubería donde se pasa todo el combustible que va a los aviones que están en el aeropuerto. Toda la planificación, todos los planes del atentado fue hecho en Venezuela con el apoyo de Irán. Y aquí no hay una teoría de conspiración. El tipo fue arrestado, fue condenado, recibió la pena perpetua. Murió el año pasado en la cárcel en Nueva York, pero Abdul Qadir. Este plan se pasaba a Venezuela. O sea, Venezuela también fue escenario, hay participación de otro plan de atentado terrorista que se pasaría acá en Washington en 2011, en que Irán intentaba matar acá al embajador de Arabia Saudita, o sea, Venezuela, se convirtió en un país problema, que está Irán, están actuando todas esas cosas. Y Estados Unidos por mucho tiempo se quedó de espalda para Venezuela. Y ahora es un problema que verdaderamente no es el problema número uno de Estados Unidos, porque Estados Unidos está jugando en todas las frentes y hay problemas más grandes. Venezuela no es el problema uno, pero seguramente está en el top 5 de los problemas hoy, o top 10, que es mucho. De las cuestiones que son manejadas acá hoy por la política de Estados Unidos, externa de Estados Unidos, porque Venezuela está dentro de eso, no es más un problema regional. Venezuela hace parte de un juego donde están, como empezamos nuestra conversación de esta tarde, involucrados otros países que son China y Rusia sobre todo. O sea, perder Venezuela o perder en Venezuela tendrán un reflejo y efectos muy dañinos, no solo para Venezuela, Brasil, mi país vecino, Colombia, que sufre con la migración absurda de la gente que huye, que está huyéndose de la hambre y de la violencia de Venezuela. Es perder parte del control y de influencia en una zona que es tradicionalmente de Estados Unidos, o sea, y Rusia y China están peleando por esto. Ok, muchísimas gracias, Leonardo. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo, pero hoy Jorge quiere otra pregunta. Sí, es que no puedo resistirme a preguntarte, ¿y cómo ves el Brasil de Bolsonaro? Es un Brasil que está en un restart, es como un reboot del país, ¿no? Bolsonaro llegó al gobierno en enero, está 5 meses de gobierno, está en un escenario de mucho conflicto, porque el país se quedó por 4 gobiernos, ¿no? 4 desde 6 años bajo una administración de izquierda, muy conectada a Chávez, muy conectada a Maduro, todas esas administraciones de izquierda, y Bolsonaro representó una esperanza para mucha gente al llegar en Brasil como una alternativa de cambio, pero encontró un país que está muy dividido, muy polarizado, esta mejor definición, muy polarizado y con crisis, la crisis económica más grande de la historia de Brasil, desde que se empezó a medir los efectos de crisis económica. Esta es que empezó con Dilma Rousseff, pasó por el presidente Temer, hasta ahora. Estamos hablando de 13 millones de desempleados. Entonces Bolsonaro llega al país que está muy difícil de seguir adelante y también, y como es un outsider, para ser congresista hace años, en un gobierno de mucha gente con buena voluntad, pero con poca experiencia política y poca vivencia, y ellos están teniendo mucha dificultad para manejar la crisis que está siendo creada por el establishment, ¿no? O sea, hay mucha gente de la política antigua, de los gobiernos anteriores, que están como haciendo sabotajes, creando muchas dificultades. Pero hay esperanza, el pueblo todavía cree que Bolsonaro sí puede hacer un buen gobierno y ayudar a Brasil a recuperar el desarrollo. Hay muchas cosas ahora que están en las manos del Congreso y Brasil depende mucho. El Congreso de Brasil es muy fuerte, muy importante. Entonces el Congreso necesita aprobar las reformas. Si aprueba las reformas, yo creo que así la cosa puede seguir adelante. Pero ahora Bolsonaro y el gobierno han tenido mucha dificultad.
Bueno, pues muchísimas gracias, Leonardo. Creo que nos has dado una gran lección sobre qué está pasando en Venezuela y la geopolítica que se está jugando ahí. Espero que no sea esta la última vez que te tengamos acá al aire con nosotros en Guatemala y espero que en algún momento puedas venir personalmente. Jorge. Bueno, pues muchas gracias, Leonardo, por habernos atendido a la llamada y por todo lo que nos has comentado, de que de seguro muchos lo desconocíamos aquí en Guatemala. No, para mí es un honor hablar con ustedes. Me gusta mucho tu país, tu gente, y ojalá pueda hablar con ustedes nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Leonardo, y seguimos en contacto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. El tiempo ha pasado volando. Ya son las 2 de la tarde. Hemos hablado el día de hoy básicamente de Venezuela y la visión o el impacto para Estados Unidos que se está jugando en Venezuela realmente, lo complicado que puede ser. Creo, Jorge, que ahora entiendo un poquito más de las peleas que está teniendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con China, el hecho que les haya subido aranceles. Creo que de una u otra forma está jugando con todas sus cartas, como bueno, si no dejan de estar apoyando a Maduro, pues entonces te subo los aranceles y te aprieto un poquito las tuercas en tu economía. No sé cómo lo miras. ¿Había algún otro tema que nos surgía hablar sobre Estados Unidos? Porque ya se nos acabó el tiempo. Sí, que en efecto es precisamente este tema de las pláticas. Entiendo que ya hoy anunciaron de que sí, siempre sí va a llegar el vicepresidente chino y que esperan resolver algo de aquí al viernes. Veremos qué sucede. Pero hay que entenderlo en ese contexto de que es más que solo la tema comercial, ¿verdad? Que o sea, el tema comercial en este caso pues es muy importante, pero hay otros temas que subyacen ahí en esas negociaciones y en, por ejemplo, la conversación de la semana pasada de Trump con Putin. O sea, hay que verlo en ese gran escenario. Sí, no, e incluso el hecho que Corea del Sur le está ofreciendo a Corea del Norte pasarles comida porque otra vez tienen hambruna en la dictadura norcoreana. Tienen hambruna, pero siguen lanzando misiles. Exacto, pues, pero sí creo que eso es un tema interesante de el juego geopolítico que hay detrás y como siempre el tiempo se nos hizo cortísimo acá en el patio de atrás. Espero la próxima semana que podamos platicar sobre temas un poquito de migración y cuáles son las perspectivas de lo que está sucediendo. Triángulo Norte sigue siendo importante para Estados Unidos por el tema de las caravanas, el tema de la migración. Si no somos prioridad 1, seguimos estando en la lista número 10. Eso también pregunté, me dijeron, sí, tenemos Norcorea, tenemos Irán, tenemos Venezuela, pero ustedes todavía los estamos volteando a ver, o sea que eso es un poco la plática que recordemos que al final es uno de los temas más importantes para la campaña de Trump. Migración. Eso nos hace estar así en uno de los puntos importantísimos. Exacto, pues muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Y Jorge, ¿no querías decir algo antes de irnos? Sí, solamente recordarles a todos nuestros radioescuchas que ahora puede probar el nuevo Mac Menú 3x3, que son 3 precios, 3 tamaños, 3 sabores, son 3 precios de 23 quetzales con una torta, de 28 quetzales con 2 tortas y de 32 quetzales la hamburguesa con 3 tortas de carne 100% de res. Todos los menús estos incluyen papas y soda mediana y adicionalmente puede pedirlos en 3 sabores distintos, el de queso burguesa, el de Mac Fiesta y el barbacoa. Esta promoción es válida de lunes a viernes en todos los restaurantes de McDonald's, así que aproveche y todavía puede ir a comprar su menú Mac Menú 3x3. Gracias, Rani, por haber estado con nosotros en esta tarde. Estuvo interesantísima la conversación con Leonardo. Esperamos tenerlo más adelante por aquí nuevamente. Y a todos ustedes, pues les agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 6 de la tarde viene María Dolores Arias en Contravía PM, que hoy va a estar conversando con el juez Ricardo Rojas. Luego a las 7 estará con Sofía Hegel en Más Negocios. Mañana a las 6 de la mañana estarán Estuardo Zapeta y María Dolores en Contravía AM. Y en Todo a Pulmón nos volvemos a escuchar mañana al mediodía. Y mientras tanto, pues pase una muy feliz tarde. Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Ren Dake y Jorge Jacobs. Libercast presentó
una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.